En el corazón de un vecindario tranquilo, vivía la familia Almeida, una pareja trabajadora que dedicaba cada día a construir un futuro brillante para sus dos hijos. Pedro, un contador meticuloso, y Ana, una enfermera compasiva, eran la definición de padres amorosos. Su hogar era cálido, lleno de risas infantiles, paredes decoradas con fotos familiares y los inevitables dibujos de Clara, de 7 años, y Miguel, de 5, de Spa, que siempre encontraban su lugar en la puerta del refrigerador. Clara era una niña vivaz, curiosa y siempre dispuesta a hacer preguntas que a menudo dejaban a sus padres pensando. Miguel, en cambio, era más reservado, pero tenía una imaginación que lo llevaba a mundos mágicos que solo él entendía. Ambos formaban un dúo inseparable, y aunque peleaban de vez en cuando por juguetes o turnos para ver sus dibujos animados favoritos, no podían pasar mucho tiempo lejos uno del otro. Sin embargo, como en muchas familias modernas, las responsabilidades laborales exigían mucho de Pedro y Ana. Pedro pasaba largas horas revisando informes financieros y Ana, con sus turnos en el hospital, a menudo regresaba a casa exhausta, pero con una sonrisa que no ocultaba el cansancio. Ambos querían asegurarse de que Clara y Miguel tuvieran una infancia feliz, sin sentir la carga de sus apretadas agendas. Por eso, tomaron la decisión de contratar a una niñera. Después de entrevistar a varias candidatas, conocieron a Patricia. Era una mujer joven, de voz suave y modales impecables, que parecía tener un don especial para conectar con los niños. Desde el primer encuentro, Clara y Miguel parecieron aceptarla con facilidad, algo que sorprendió gratamente a sus padres. Es difícil encontrar a alguien que haga clic con ellos tan rápido, comentó Ana a Pedro esa noche. Patricia tenía referencias impecables. Había trabajado con otras familias, siempre dejando una impresión positiva. Según ella, creía firmemente en estimular la creatividad de los niños, algo que resonó con Ana, quien quería que sus hijos crecieran en un ambiente enriquecedor y amoroso. Pedro, siempre pragmático, se aseguró de verificar cada referencia y todo parecía estar en orden. Creo que encontramos a la persona indicada, dijo él una noche mientras revisaban las últimas formalidades antes de contratarla. En los primeros días con Patricia, todo parecía perfecto. Clara hablaba sobre los cuentos mágicos que ella les leía y Miguel se emocionaba al describir los juegos que inventaban juntos. Patricia incluso ayudaba con pequeñas tareas como preparar la merienda o mantener el cuarto de juegos ordenado. Pedro y Ana se sentían aliviados. Por primera vez en mucho tiempo, podían enfocarse en sus trabajos sin preocuparse excesivamente por el bienestar de sus hijos durante el día. Pero, como suele suceder en las historias de la vida, las apariencias pueden ser engañosas. Aunque en ese momento no lo sabían, Pedro y Ana estaban a punto de descubrir que habían abierto la puerta de su hogar a algo mucho más oscuro de lo que podían imaginar. Sin sospecharlo, confiaron en una persona que, aunque tenía una fachada perfecta, ocultaba un secreto inquietante que pronto rompería la tranquilidad de su familia. En ese instante, con risas infantiles resonando por los pasillos de su hogar y un aparente equilibrio en su vida diaria, los Almeida no podían prever que las piezas de su mundo perfecto estaban a punto de tambalearse. El destino les reservaba una lección que cambiaría sus vidas para siempre. La confianza que Pedro y Ana depositaron en Patricia parecía cimentarse con cada día que pasaba. Clara y Miguel seguían hablando con entusiasmo de las actividades que realizaban con su nueva niñera, y el hogar permanecía lleno de esa energía infantil que los Almeida tanto valoraban. Pedro, siempre analítico, se sentía satisfecho con su elección. Ana, por su parte, estaba más tranquila que nunca al ver que sus hijos parecían felices y seguros. Patricia, con su porte sereno y su mirada calmada, encajaba perfectamente en la dinámica familiar. Siempre llegaba puntual, vestida de forma sencilla pero impecable. Traía consigo libros ilustrados y materiales para manualidades, afirmando que era importante mantener a los niños estimulados creativamente. Cada tarde, cuando Ana regresaba del hospital, Patricia la recibía con una sonrisa y un breve resumen del día. Los juegos que habían inventado, los cuentos que habían leído y, a veces, incluso pequeñas anécdotas divertidas que demostraban cuánto había disfrutado con los niños. Pedro también notó cómo la casa estaba más ordenada, algo que consideraba un pequeño pero apreciado detalle adicional. Aparentemente, no había nada de qué preocuparse. Patricia cumplía con su trabajo de manera impecable,
Los niños no se quejaban, las rutinas fluían con normalidad y los Almeida incluso comenzaron a recomendarla a algunos amigos cercanos. Es un alivio tener a alguien así en casa, decía Ana con frecuencia, convencida de que Patricia había sido una bendición. Sin embargo, con el paso del tiempo, ciertos detalles comenzaron a surgir, demasiado pequeños para levantar alarmas inmediatas, pero lo suficientemente extraños como para que Ana empezara a notarlos. Uno de los primeros indicios fue la forma en que Clara hablaba de Patricia. Aunque seguía pareciendo feliz, sus descripciones eran demasiado detalladas, casi ensayadas, como si repitiera algo que había memorizado. Por otro lado, Miguel, que siempre había sido más tímido, ahora parecía aún más reservado en presencia de sus padres. Pedro atribuía estos cambios a la adaptación a la rutina con la niñera, pero Ana no podía evitar sentir un leve malestar. Un día, mientras Ana organizaba algunos juguetes en el cuarto de los niños, encontró algo que llamó su atención. Un cuaderno pequeño con la caligrafía de Clara. En sus páginas había dibujos y palabras que parecían formar patrones repetitivos. Uno de los dibujos mostraba a un reloj de péndulo balanceándose de un lado a otro. Debajo, Clara había escrito: escucha, relájate, confía. Aunque Ana pensó que podría ser un juego que Patricia había inventado, no pudo evitar sentirse inquieta. La sensación de incomodidad creció cuando notaron otro cambio en la rutina de los niños. Clara y Miguel, que solían saltar a los brazos de Ana al escuchar la puerta abrirse, ahora permanecían sentados, casi inmóviles, hasta que Patricia les indicaba que fueran a saludarla. Era un detalle sutil, pero lo suficientemente inusual como para que Ana y Pedro intercambiaran miradas preocupadas. Esa noche, mientras cenaban, Pedro comentó: ¿no acha que eles estão pouco diferentes? Tal vez seja só cansaço, mas me parece extraño. Ana asintió en silencio, observando a sus hijos que comían distraídamente, casi sin interactuar entre ellos. Sin querer saltar a conclusiones precipitadas, decidieron observar más de cerca. Aunque todo parecía seguir funcionando bien, había algo que no cuadraba del todo. Patricia, con su actitud tranquila, seguía cumpliendo con su rol a la perfección. Pero debajo de esa calma superficial, algo comenzaba a desmoronarse. Esa semana, la inquietud de Ana creció hasta convertirse en una preocupación constante. Aunque no había nada abiertamente alarmante, cada pequeño detalle se acumulaba en su mente como piezas de un rompecabezas que no lograba ensamblar. Clara y Miguel seguían comportándose de manera diferente. Estaban más callados, menos juguetones, y sus respuestas a preguntas simples eran extrañamente mecánicas. Pedro también lo notaba, pero intentaba tranquilizar a Ana diciendo que tal vez era solo una fase. Sin embargo, una noche, mientras Ana preparaba la cena, Clara se acercó al comedor, caminando lentamente, como si estuviera en otro mundo. Se detuvo frente a la mesa, mirando fijamente el espacio vacío frente a ella. «Clara, ¿qué pasa, cariño?», preguntó Ana con suavidad. La niña no respondió de inmediato. Cuando finalmente lo hizo, sus palabras sonaron extrañamente automáticas. «Nada, mamá. Todo está bien. Solo estoy pensando». Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo en el tono de su hija era inquietante, como si esas palabras no fueran realmente suyas. Al día siguiente, Miguel hizo algo que incrementó aún más las sospechas de Ana. Mientras jugaba en el suelo de la sala con sus bloques de construcción, comenzó a murmurar palabras que Ana no reconoció. Parecían frases en otro idioma o sonidos repetidos que no tenían sentido. Cuando Ana se acercó para escuchar mejor, Miguel se detuvo abruptamente y la miró, como si hubiera sido sorprendido haciendo algo prohibido. «¿Qué estabas diciendo, mi amor?», le preguntó, tratando de no sonar alarmada. Miguel negó con la cabeza y dijo: «Nada, mamá. Era un juego». Pero su expresión tensa decía lo contrario. Esa misma noche, Pedro y Ana se sentaron juntos en el sofá, hablando en voz baja mientras los niños dormían. «Não estou gostando disso», dijo Ana, preocupada. «Eles estão diferentes, Pedro. Não é só cansaço, é como se fosse outra coisa». Pedro asintió, aunque parecía reacio a aceptar la gravedad de la situación. «Talvez seja só a idade ou mudanças no dia a dia. Patrícia parece estar fazendo um bom trabalho, mas se você está tão preocupada, podemos prestar mais atenção». Decidieron que al día siguiente Pedro trabajaría desde casa, escondiéndose en su oficina para observar discretamente lo que sucedía durante el día. Querían asegurarse de que no estaban exagerando, pero también querían descartar cualquier posibilidad de algo extraño. Cuando llegó la mañana, Patricia llegó como de costumbre,
saludando con su sonrisa habitual. Parecía tranquila y confiada, como siempre. Ana salió para su turno en el hospital, mientras Pedro se quedaba encerrado en su oficina, con las cámaras de seguridad que habían instalado días antes activadas y transmitiendo a su computadora. Durante las primeras horas, todo parecía normal. Patricia jugaba con los niños, les daba de comer y les leía cuentos. Pero a medida que avanzaba el día, Pedro notó algo peculiar. Patricia colocaba a los niños en posiciones específicas, sentados en el sofá, mirando fijamente hacia ella mientras hablaba en un tono bajo y monótono. Pedro no podía escuchar exactamente lo que decía, pero algo en la escena le pareció extrañamente inquietante. Más tarde, cuando revisó las grabaciones, se dio cuenta de algo más alarmante. Patricia sostenía un pequeño objeto en su mano, algo que parecía brillar con la luz. Lo movía lentamente de un lado a otro frente a los niños mientras hablaba. Los niños permanecían inmóviles, con los ojos fijos en el objeto, como si estuvieran atrapados en un trance. Pedro sintió que el aire se le escapaba del pecho. Esa noche, cuando Ana llegó a casa, Pedro no pudo esperar para mostrarle las imágenes. Juntos vieron cómo Patricia hipnotizaba a sus hijos de manera metódica, día tras día. Su mundo perfecto comenzaba a desmoronarse y lo que habían creído seguro ahora se teñía de una oscuridad que jamás imaginaron. Ana quedó en silencio mientras observaba las imágenes en la pantalla de la computadora. Su respiración se volvió más rápida y sus manos que descansaban sobre la mesa comenzaron a temblar. Pedro, sentado a su lado, no podía apartar los ojos del video que mostraba a Patricia balanceando el objeto brillante frente a los ojos de Clara y Miguel. Las voces de los niños, apenas audibles, repetían palabras en un tono inexpresivo, como si estuvieran siguiendo órdenes. «Esto no puede estar pasando», susurró Ana, rompiendo el silencio. Pedro asintió, sin saber qué responder. Habían confiado en Patricia, abierto su hogar y dejado a sus hijos bajo su cuidado, y ahora estaban enfrentando una situación que desafiaba toda lógica. «¿Qué crees que está haciendo?», preguntó Ana, aunque ya temía la respuesta. Pedro respiró hondo, tratando de organizar sus pensamientos. Parece que los está hipnotizando», dijo con incredulidad. La idea sonaba tan absurda como aterradora. «¿Pero por qué haría algo así? ¿Qué quiere de ellos?», añadió Ana, incapaz de encontrar sentido a lo que habían visto. Esa noche, ambos se quedaron despiertos hasta tarde, revisando las grabaciones de los días anteriores. Cada video parecía más perturbador que el anterior. Patricia seguía el mismo patrón. Colocaba a los niños en el sofá, les pedía que se relajaran y comenzaba a mover el objeto brillante frente a sus ojos. Su voz, aunque apenas audible en las grabaciones, era calmada y repetitiva, casi como un cántico. En varias ocasiones, los niños parecían entrar en un estado de trance profundo, con sus cuerpos relajados y sus ojos vidriosos. En un momento, Pedro pausó una de las grabaciones y señaló algo que no había notado antes. «Mira esto», dijo, ampliando la imagen. En el fondo del video, sobre la mesa del comedor, había un teléfono celular. Patricia lo había colocado de manera que la cámara trasera apuntara hacia los niños. Ana frunció el ceño. «¿Está grabando esto?», preguntó, horrorizada. La posibilidad de que las sesiones estuvieran siendo documentadas y quizás compartidas con alguien más hizo que el estómago de Ana se revolviera. Ambos se miraron, conscientes de que debían actuar, pero sin saber exactamente cómo proceder. Pedro sugirió confrontar a Patricia de inmediato, pero Ana lo detuvo. «Si hacemos algo ahora, podría negar todo. Necesitamos pruebas más sólidas, algo que no pueda refutar», dijo con firmeza. Decidieron instalar más cámaras en la casa, esta vez en lugares estratégicos donde pudieran captar mejor el audio y las acciones de Patricia. Durante los días siguientes, la tensión en el hogar era palpable. Ana fingía normalidad cuando veía a Patricia por las mañanas, aunque cada vez le costaba más mantener la calma. Pedro, por su parte, pasaba las noches revisando las nuevas grabaciones en busca de algo que pudiera explicar lo que estaba ocurriendo. Sus sospechas crecieron aún más cuando notaron que Patricia pasaba largos ratos en su teléfono después de las sesiones de hipnosis. Parecía enviar mensajes o hacer llamadas, aunque nunca hablaba frente a los niños. El descubrimiento más inquietante llegó una noche, cuando Pedro logró recuperar el audio de una de las grabaciones más recientes. Patricia estaba susurrando algo a los niños, palabras que los hacía repetir una y otra vez. «Confíen en mí. Mi voz es la única que importa. Solo yo les diré la verdad».
Ana, al escuchar esas palabras, sintió un nudo en el estómago. Está intentando controlarlos, murmuró, su voz llena de angustia. Estaba claro que lo que parecía ser una niñera confiable era en realidad algo mucho más siniestro. La paz de la familia Almeida había sido infiltrada por una amenaza que, hasta entonces, solo existía en sus peores pesadillas. Y lo peor de todo, apenas estaban empezando a entender la magnitud del peligro. Esa noche, Pedro y Ana no pudieron dormir. La evidencia que tenían era suficiente para confirmar sus peores temores. Patricia no era la cuidadora que aparentaba ser. Sin embargo, todavía no entendían el propósito de sus acciones. ¿Por qué intentaba controlar a sus hijos? ¿Qué significaban esas palabras que les hacía repetir? Había demasiadas preguntas y pocas respuestas, pero lo que sí sabían era que no podían permitir que aquello continuara ni un día más. A la mañana siguiente, Ana miró a Patricia mientras ésta saludaba a los niños con su sonrisa habitual. Por fuera, todo parecía normal, pero dentro de Ana hervía una mezcla de rabia y miedo. Patricia, ajena a que estaba siendo observada más de cerca que nunca, se comportó como de costumbre, llevándose a Clara y Miguel al salón para jugar. Ana sabía que tenía que actuar con cuidado. Si Patricia sospechaba algo, podría reaccionar de manera impredecible. Pedro, mientras tanto, estaba decidido a investigar más a fondo. En su tiempo libre durante el trabajo, buscó información sobre cultos, hipnosis y control mental, tratando de encontrar algo que pudiera explicar lo que estaban enfrentando. Fue entonces cuando dio con un artículo sobre un grupo clandestino conocido por usar hipnosis como una forma de manipulación psicológica. Según el artículo, estos individuos se infiltraban en familias para adoctrinar a niños pequeños, moldeándolos para seguir las enseñanzas y creencias del grupo. Pedro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Podría Patricia formar parte de algo así? Esa tarde, Pedro llegó a casa antes de lo habitual y se escondió en su oficina para monitorear las cámaras en tiempo real. Quería ver por sí mismo lo que sucedía cuando Patricia pensaba que no había adultos presentes. En las pantallas, observó cómo Patricia comenzaba nuevamente con sus rituales. Esta vez, sin embargo, notó algo diferente. Patricia no solo balanceaba el objeto brillante frente a los niños, sino que también parecía grabar notas de audio en su teléfono. Repetía frases como «la obediencia es fuerza» y «solo mi voz trae claridad», mientras los niños en su estado de trance repetían las mismas palabras. Pedro apretó los puños, su corazón latiendo con fuerza. No podía seguir observando aquello sin hacer algo, pero sabía que necesitaban más pruebas para confrontarla de manera definitiva. Esa noche compartió sus hallazgos con Ana. «No podemos esperar más», le dijo con el rostro tenso. «Esta mujer está jugando con nuestras vidas y, lo que es peor, con las de Clara y Miguel. Tenemos que actuar mañana mismo». Anne asintió, aunque el miedo era palpable en su rostro. «¿Y si niega todo? ¿Y si intenta algo antes de que podamos detenerla?», preguntó en voz baja. Pedro la tomó de la mano. «Tenemos las grabaciones. Si ella niega algo, no podrá contra la evidencia, pero no podemos dejar que pase otro día aquí». Decidieron que al día siguiente confrontarían a Patricia, pero no lo harían solos. Pedro contactó a un amigo cercano, que era oficial de policía, y le explicó la situación. Aunque el amigo estaba sorprendido por la historia, prometió estar disponible si necesitaban apoyo inmediato. También le sugirió que reunieran toda la evidencia posible antes de dar el siguiente paso. Esa noche, mientras Clara y Miguel dormían tranquilamente en sus camas, Pedro y Ana pasaron horas organizando las grabaciones, anotando los momentos más importantes y preparando todo lo necesario para el enfrentamiento. Aunque el miedo no los abandonaba, también sintieron una chispa de esperanza. Finalmente estaban tomando el control de una situación que había amenazado con destrozar su familia. El sol comenzó a salir, iluminando una casa que por primera vez en días parecía respirar un aire de determinación. Pedro y Ana estaban listos para enfrentarse a la verdad, por oscura que fuera, y recuperar la paz que Patricia había intentado arrebatarles. El amanecer trajo consigo una mezcla de ansiedad y resolución para Pedro y Ana. Sabían que aquel día marcaría un antes y un después en sus vidas. Habían planeado cuidadosamente cada paso para confrontar a Patricia, pero el peso de la incertidumbre aún colgaba sobre ellos. ¿Cómo reaccionaría ella? ¿Estarían realmente preparados para manejar la situación? Ana, con los nervios a flor de piel, decidió mantener la rutina lo más normal posible.
Preparó el desayuno y trató de interactuar con Clara y Miguel como si nada estuviera fuera de lo común. Los niños, sin embargo, seguían mostrando ese comportamiento extraño y distante que tanto los había preocupado. Clara apenas habló durante la comida y Miguel evitaba el contacto visual, algo completamente inusual en él. Cuando Patricia llegó puntualmente a las 8, como siempre, Ana la recibió con la misma cordialidad de cada día. Patricia saludó a los niños con su habitual sonrisa cálida y los llevó al salón, sin sospechar que Pedro estaba observando cada uno de sus movimientos desde la oficina. Las cámaras estaban activas y Pedro, con el teléfono en la mano, tenía el contacto de su amigo policía listo para ser marcado si algo salía mal. A medida que avanzaba la mañana, la tensión en la casa era palpable. Patricia comenzó su rutina con los niños, como lo hacía todos los días. Los sentó en el sofá, tomó el pequeño objeto brillante de su bolso y empezó a moverlo de un lado a otro frente a sus ojos. Pedro observaba en silencio desde las cámaras, sus manos apretando con fuerza el borde del escritorio. Podía escuchar a Patricia murmurando las mismas frases perturbadoras que había escuchado en las grabaciones anteriores. Confíen en mí. Mi voz es su guía. Solo yo puedo traerles claridad. Ana, que también estaba viendo las imágenes desde su teléfono, sintió que su corazón latía con fuerza. Era hora de actuar. Con un gesto decidido, Pedro salió de la oficina y se dirigió al salón. Ana lo siguió, con la respiración agitada pero con una firmeza que no había sentido hasta ese momento. Cuando entraron al salón, Patricia se sobresaltó. Intentó disimular su sorpresa, pero sus manos temblaron levemente al ver a Pedro y Ana de pie en la entrada. «¿Todo bien, señor Pedro? Señora Ana, ¿algo pasa?», preguntó, intentando mantener la compostura. Pedro dio un paso adelante, su mirada fija en la niñera. «Patricia, sabemos lo que estás haciendo con nuestros hijos», dijo, su voz firme pero contenida. «Tenemos grabaciones, sabemos que los estás hipnotizando y queremos saber por qué». La expresión de Patricia cambió en un instante. La calma que siempre la había caracterizado se desmoronó, dejando ver una mezcla de sorpresa y alarma. «No sé de qué están hablando», respondió, aunque su voz traicionaba una creciente inquietud. «Siempre he cuidado de Clara y Miguel como si fueran míos». Ana, que no podía contenerse más, levantó la voz. «No te atrevas a mentirnos. Te hemos visto. Sabemos lo que haces cuando crees que no hay nadie mirando. ¿Qué les estás haciendo a nuestros hijos? ¿Qué es todo esto?». Por un momento, Patricia pareció debatirse entre continuar negando o decir la verdad. Finalmente, suspiró y, con una sonrisa que era cualquier cosa menos reconfortante, dijo: «Ustedes no lo entienden. Esto no es lo que piensan. Estoy ayudándolos, preparándolos para algo más grande». Pedro, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda, apretó los dientes. «¿Ayudándolos para qué? Habla ahora o llamaremos a la policía». La tensión en el salón era insoportable. Patricia miró a los niños, que seguían inmóviles en el sofá, como si no entendieran lo que estaba ocurriendo. Finalmente, con un tono frío y distante, dijo: «No importa lo que hagan, ellos ya no les pertenecen». Esa frase, pronunciada con una serenidad inquietante, fue la gota que colmó el vaso. Pedro sacó su teléfono y marcó el número de su amigo policía. «Tenemos lo que necesitamos. Esto se acaba aquí». El salón quedó en un tenso silencio tras la llamada de Pedro. Patricia permanecía de pie, sus manos temblorosas escondidas tras su espalda, pero su expresión había cambiado por completo. La calma superficial que siempre había mostrado había desaparecido, dejando al descubierto una mezcla de miedo y desafío. Los niños, todavía en el sofá, parecían ausentes, como si las palabras y los gestos que ocurrían a su alrededor no los afectaran. «¿Qué creen que van a lograr con esto?», preguntó Patricia, con un tono seco y cortante. Su voz, antes amable y dócil, ahora revelaba una faceta desconocida. «No pueden detener lo que ya está en marcha». Pedro no respondió de inmediato. Mantuvo su postura firme mientras escuchaba a su amigo policía asegurarle que estaba en camino con un equipo. Colgó la llamada y se giró hacia Ana, que ahora estaba de pie junto a los niños, observándolos con una mezcla de preocupación y miedo. Clara y Miguel no habían movido un músculo, como si todavía estuvieran atrapados bajo el efecto de las palabras de Patricia. Ana se arrodilló frente a ellos, tomando las manos pequeñas de Clara. «Clara, cariño, ¿me escuchas? Soy mamá, estoy aquí». Pero los ojos de su hija, normalmente llenos de vida, estaban vacíos, perdidos en algún punto distante. Miguel, sentado junto a ella, tenía la misma expresión vacía.
Ana sintió un nudo en el estómago al darse cuenta de que no podía llegar a ellos. ¿Qué les hiciste?, exigió Ana, levantándose con una mezcla de furia y desesperación. «Devuélvelos a nosotros ahora mismo». Patricia rió suavemente, aunque la tensión en su rostro era evidente. «No están perdidos, están siendo guiados. Ustedes no entienden. Esto es para su bien». «¿Guiados hacia qué?», preguntó Pedro, dando un paso hacia ella. «¿Qué es este bien del que hablas? No tienes derecho a hacer esto». Patricia lo miró fijamente, su mirada oscura y vacía. «Hay un grupo, una comunidad que sabe cómo liberar el potencial de los niños. Clara y Miguel tienen una pureza que necesita ser canalizada. Yo solo les estoy mostrando el camino». Pedro sintió un escalofrío recorrerle la espalda al escuchar esas palabras. Era más grave de lo que había imaginado. Patricia no solo estaba manipulando a sus hijos, formaba parte de algo mucho más grande, un grupo que claramente tenía intenciones siniestras. ¿Quiénes son ellos? ¿Cuántos más como tú están haciendo esto?, preguntó, intentando mantener la calma. No tienen por qué saberlo, respondió ella con frialdad. Ustedes son solo un obstáculo en su progreso, pero eso ya no importa, todo está en movimiento. Antes de que Pedro pudiera responder, escucharon el sonido de un automóvil deteniéndose frente a la casa. Patricia giró la cabeza hacia la ventana y por un instante el miedo cruzó por su rostro. Pedro sabía que era la policía. Sin decir una palabra, se posicionó entre Patricia y la puerta, bloqueándole cualquier posibilidad de escapar. Los oficiales entraron rápidamente, liderados por el amigo de Pedro. Patricia intentó mantener la compostura, pero su respiración agitada la traicionaba. Uno de los agentes se acercó a ella mientras Pedro les entregaba las grabaciones y explicaba lo ocurrido. Patricia fue esposada sin oponer resistencia, pero antes de que la sacaran de la casa, miró a Pedro y Ana con una sonrisa inquietante. «No entienden lo que han hecho», murmuró, casi en un susurro. «Esto no termina aquí». Mientras la llevaban fuera de la casa, Pedro y Ana se apresuraron hacia sus hijos. Clara y Miguel seguían en el sofá, inmóviles, pero ahora con los ojos llenos de lágrimas. Ana los abrazó con fuerza, murmurando palabras de consuelo mientras Pedro observaba por la ventana cómo Patricia era llevada al auto policial. Sabía que esa era solo una batalla ganada, pero la guerra contra lo que acechaba detrás de ella apenas comenzaba. El eco de la puerta al cerrarse tras Patricia dejó la casa en un silencio casi opresivo. Pedro se acercó a Ana, quien aún abrazaba a Clara y Miguel como si intentara protegerlos de algo invisible. Los niños no respondían, pero sus pequeñas lágrimas seguían corriendo por sus mejillas, empapando la ropa de Ana. «Estamos aquí, mamá está aquí», susurraba ella una y otra vez con la voz quebrada. Pedro, sintiendo que debía hacer algo, tomó su teléfono y llamó nuevamente a su amigo, el oficial que había liderado el arresto. «¿Qué va a pasar con ella? Necesitamos respuestas», dijo con un tono que no disimulaba su frustración. Su amigo prometió mantenerlo informado, pero le advirtió que por el momento lo mejor era enfocarse en sus hijos y en cómo ayudarlos a salir del trance en el que parecían estar atrapados. Ana levantó la vista hacia Pedro, sus ojos enrojecidos y llenos de preocupación. «Pedro, ellos no están bien, siguen perdidos. No basta con haber sacado a Patricia de aquí, necesitamos ayuda de verdad». Pedro asintió, sabiendo que su esposa tenía razón. Esa noche hicieron llamadas a psicólogos infantiles y especialistas en hipnosis, buscando desesperadamente a alguien que pudiera atenderlos de inmediato. Afortunadamente lograron contactar a la doctora Marina Ortiz, una terapeuta reconocida por trabajar con casos de hipnosis y traumas psicológicos en niños. Marina accedió a reunirse con ellos esa misma noche en su consultorio. Aunque era tarde, no dudaron en abrigar a los niños y llevarlos hasta la clínica. Clara y Miguel seguían callados, moviéndose como si estuvieran en un estado de semi-inconsciencia, obedeciendo a sus padres de manera automática pero sin mostrar verdadera conexión. Cuando llegaron, Marina los recibió con una amabilidad que contrastaba con la oscuridad de las últimas horas. Era una mujer de cabello canoso y mirada sabia que proyectaba una calma reconfortante. Ana y Pedro le explicaron todo lo sucedido, mostrando las grabaciones y describiendo el extraño comportamiento de sus hijos. Marina escuchó atentamente, tomando notas y asintiendo de vez en cuando. Finalmente se acercó a los niños que estaban sentados juntos en un pequeño sofá del consultorio y les habló con voz suave. «Hola, Clara. Hola, Miguel. Soy Marina. Estoy aquí para ayudarlos a sentirse mejor», dijo,
agachándose para estar a su altura. Los niños no respondieron, pero Marina no pareció sorprendida. «Voy a hablar con ustedes un poco y hacer un ejercicio, ¿de acuerdo?», continuó, mientras Pedro y Ana observaban con una mezcla de esperanza y miedo. Marina encendió una pequeña lámpara que proyectaba un suave brillo en la habitación. Sacó un cristal transparente y lo sostuvo frente a los niños, moviéndolo lentamente, pero de una manera distinta a como lo hacía Patricia. «No es para controlarlos», explicó a los padres en voz baja. «Es para guiarlos de vuelta, para romper el vínculo que ella creó». Mientras Marina hablaba con los niños, Pedro sintió un peso en el pecho al ver cómo Miguel parpadeaba por primera vez en lo que parecía ser una eternidad. Clara también parecía reaccionar, moviendo ligeramente la cabeza. «Muy bien», dijo Marina con una sonrisa tranquilizadora. «Están empezando a regresar». La sesión duró más de una hora. Marina les explicó que los niños habían sido sometidos a una forma de sugestión profunda que los mantenía bajo un estado de obediencia inconsciente. Aunque el proceso de recuperación sería largo, lo más importante era que estaban respondiendo al tratamiento inicial. De regreso a casa, Ana abrazó a Pedro mientras miraban a los niños dormidos en sus camas. «Vamos a sacarlos de esto», dijo ella con determinación. Pedro asintió, aunque sabía que el camino por delante no sería fácil. La sombra de Patricia y el grupo al que pertenecía seguía acechando. Pero esa noche, por primera vez en días, sintieron un pequeño rayo de esperanza. En los días que siguieron a la sesión con la doctora Marina Ortiz, la casa de los Almeida comenzó a recuperar lentamente algo de su antiguo ritmo. Clara y Miguel mostraban señales de mejora. Sus ojos ya no estaban vacíos y sus movimientos no parecían tan automáticos como antes. Sin embargo, aún había momentos en los que se quedaban inmóviles, mirando al vacío, como si sus mentes estuvieran atrapadas en un lugar al que no podían regresar por completo. Ana dedicó todo su tiempo a estar cerca de ellos. Había dejado temporalmente su trabajo en el hospital para cuidar de sus hijos, sintiendo que necesitaban su presencia más que nunca. Pasaba las mañanas jugando con ellos, leyéndoles cuentos y preparándoles sus comidas favoritas, tratando de llenar el hogar con calidez y normalidad. Aunque a veces sentía que el progreso era demasiado lento, se aferraba a las palabras de Marina. «Esto lleva tiempo, pero están regresando». Pedro, por otro lado, no podía evitar sentirse atormentado por lo que había ocurrido. Aunque pasaba tiempo con Clara y Miguel, su mente estaba constantemente buscando respuestas. Una noche, mientras revisaba nuevamente las grabaciones en su computadora, notó algo que había pasado por alto antes. En una de las sesiones de hipnosis, Patricia había mencionado un nombre: el círculo. Era la primera vez que escuchaba ese término y su corazón se aceleró al darse cuenta de que tal vez había encontrado una pista clave. Esa misma noche, mientras Ana dormía agotada y los niños descansaban en sus camas, Pedro comenzó a investigar. Escribió el círculo en el buscador, seguido de palabras como hipnosis y culto. Lo que encontró lo dejó helado. Varias noticias antiguas mencionaban a un grupo clandestino conocido por sus prácticas de manipulación mental y control psicológico, especialmente con niños. Según los informes, el grupo operaba de manera discreta, infiltrándose en familias vulnerables a través de personas que se presentaban como tutores, niñeras o mentores. Entre las páginas que revisaba, Pedro encontró un foro de discusión donde alguien había compartido su experiencia con el círculo. La historia era alarmantemente similar a la suya. Un cuidador había manipulado a un niño utilizando técnicas de hipnosis y lo había adoctrinado para seguir las creencias del grupo. Aunque la publicación era antigua, Pedro tomó nota de todos los detalles y dejó un mensaje en el foro, esperando que alguien respondiera. A la mañana siguiente compartió sus hallazgos con Ana. «Esto no se trata solo de Patricia. Es algo más grande», dijo con gravedad mientras mostraba las páginas que había encontrado. Ana lo miró con preocupación. «¿Y si aún están observándonos? ¿Y si esto no ha terminado?» Pedro la tomó de la mano. «No vamos a dejar que nos quiten más. Vamos a proteger a Clara y Miguel, pase lo que pase». Decidieron mantener a los niños cerca y extremar las precauciones. Instalaron nuevas cerraduras, cámaras de seguridad y un sistema de alarma. Ana también comenzó a notar pequeños cambios en los niños. Clara a veces murmuraba frases que no recordaba haberle enseñado, y Miguel dibujaba símbolos extraños que no parecían tener sentido.
Cada pequeño detalle añadía una capa más de inquietud a la situación. Esa noche, Pedro recibió una respuesta en el foro. Era de alguien que afirmaba haber escapado del grupo años atrás. El mensaje era breve pero aterrador. Si han mencionado el círculo, nunca los dejarán en paz. Prepárense para más. Y no confíen en nadie, ni siquiera en quienes parecen querer ayudar. Pedro cerró la computadora, sintiendo que el aire de la habitación se hacía más pesado. Miró hacia la puerta del cuarto de los niños, donde Ana estaba sentada junto a sus camas, tarareándoles una canción de cuna. En ese momento entendió que la lucha no había terminado. Al contrario, apenas estaba comenzando. Esa noche, mientras el silencio envolvía la casa, Pedro no pudo dormir. Las palabras del mensaje que había recibido en el foro resonaban en su mente. Nunca los dejarán en paz. Aunque quería ser fuerte por su familia, no podía ignorar la creciente sensación de que algo oscuro aún los acechaba. Se levantó en silencio, tratando de no despertar a Ana, y fue al salón. Desde allí encendió su computadora nuevamente, revisando el mensaje una y otra vez. Decidió responder, pidiendo más detalles sobre el grupo, pero no recibió respuesta inmediata. En el cuarto de los niños, Ana también estaba despierta. Se había quedado dormida en la mecedora junto a las camas de Clara y Miguel, pero el murmullo bajo de su hija la despertó. Clara parecía estar hablando en sueños, murmurando palabras entrecortadas que Ana no lograba entender del todo. Ellos observan, siempre observan, decía Clara, casi como si estuviera repitiendo algo que había escuchado antes. Ana sintió un escalofrío, pero trató de mantener la calma. Se inclinó hacia ella, acariciándole el cabello, y susurró: «Estoy aquí, mi amor, todo estará bien». Pero por dentro, Ana sabía que algo no estaba bien. A la mañana siguiente, la familia intentó retomar algo de normalidad. Pedro preparó el desayuno y Ana animó a los niños a dibujar en la mesa del comedor. Miguel parecía un poco más relajado, pero Clara seguía ensimismada, mirando por la ventana como si estuviera esperando algo o a alguien. Mientras Pedro lavaba los platos, Ana se acercó a él y le susurró: «Clara dijo algo anoche, hablaba en sueños, mencionó que alguien nos está observando». Pedro se detuvo por un momento, su mente conectando los puntos. «¿Y si realmente lo están haciendo? ¿Y si el círculo no ha terminado con nosotros?», dijo en voz baja. Ana asintió, tratando de mantener la conversación fuera del alcance de los niños. «Necesitamos asegurarnos. No podemos dejarlos solos ni un momento». Decidieron llevar a los niños al parque cercano, con la esperanza de darles un poco de aire fresco y despejar sus mentes. Era una mañana soleada y el parque estaba lleno de otras familias. Clara y Miguel jugaron en los columpios mientras Pedro y Ana se turnaban para vigilarlos. Sin embargo, Pedro no podía relajarse. Sentía que alguien los estaba observando, aunque no podía identificar a nadie en particular. Había demasiadas personas, demasiadas caras desconocidas. Mientras los niños corrían hacia una fuente cercana, Ana se acercó a Pedro. «¿Lo sientes también?», preguntó, mirando hacia los árboles. Pedro asintió, sin quitar la vista de los alrededores. Había una sensación palpable de que algo no estaba bien. Entonces vio a una mujer parada cerca de un banco, con un teléfono en la mano. Aunque su actitud parecía casual, había algo en su mirada que lo inquietó. Parecía estar mirando directamente hacia Clara y Miguel. «Vamos a casa», dijo Pedro de repente, tomando a Ana del brazo. Llamaron a los niños, que protestaron un poco por tener que irse tan pronto, pero finalmente obedecieron. En el camino de regreso, Pedro no dejó de mirar por el retrovisor, convencido de que un automóvil gris los seguía a una distancia prudente. Cuando llegaron a casa, cerraron todas las puertas y ventanas con llave, asegurándose de que el sistema de alarmas estuviera activo. Pedro miró a Ana con seriedad. «Esto no es paranoia. Alguien nos está siguiendo». Ana asintió, con lágrimas acumulándose en sus ojos. «Entonces tenemos que estar listos para lo que venga, sea lo que sea». Esa noche, mientras el hogar de los Almeida parecía tranquilo desde el exterior, por dentro, la familia sabía que la amenaza estaba más cerca que nunca. La sombra del círculo se cernía sobre ellos, y cada movimiento debía ser calculado. Ahora, más que nunca, necesitaban estar unidos. La tensión en la casa de los Almeida se había vuelto casi tangible. Cada ruido, cada sombra que se proyectaba en las ventanas hacía que Ana y Pedro se sobresaltaran. La sensación de ser observados se había transformado en una constante, y aunque intentaban mantener la calma por el bien de Clara y Miguel, sabían que algo inevitable se acercaba.
Esa noche, Pedro decidió no dormir. Se quedó en la sala, revisando nuevamente las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en la casa. En la pantalla no había nada fuera de lo normal, solo las imágenes de los pasillos vacíos y las habitaciones tranquilas. Pero Pedro no podía ignorar la sensación de que algo estaba fuera de lugar. Mientras tanto, Ana estaba en el cuarto de los niños. Se había sentado en la mecedora junto a la cama de Clara, tarareando suavemente una canción de cuna. Miguel dormía profundamente, pero Clara se removía inquieta, como si estuviera atrapada en un sueño perturbador. Ana acarició el cabello de su hija, murmurando palabras de consuelo hasta que la niña finalmente se relajó. Cerca de la medianoche, Pedro notó algo en una de las grabaciones. Era sutil, apenas perceptible, una silueta moviéndose brevemente frente a la cámara del patio trasero. Retrocedió el video varias veces, tratando de asegurarse de que no era su imaginación. La figura parecía moverse con rapidez, casi como si supiera cómo evitar ser captada por completo. Pedro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se levantó rápidamente y revisó las cerraduras de todas las puertas y ventanas, asegurándose de que todo estuviera asegurado. Decidió no decirle nada a Ana todavía. No quería alarmarla más de lo necesario, especialmente porque Clara y Miguel ya estaban lo suficientemente afectados. Pero no pudo evitar sentir que el cerco se estaba cerrando. A la mañana siguiente, Pedro y Ana intentaron mantener la rutina normal para los niños. Los llevaron al desayuno, ayudaron a Clara con sus dibujos y animaron a Miguel a construir una torre de bloques. Sin embargo, mientras jugaban, Clara hizo algo que dejó a Ana helada. Tomó un lápiz rojo y dibujó en un papel lo que parecía ser un círculo rodeado de símbolos extraños. ¿Qué estás dibujando, cariño?, preguntó Ana con suavidad, tratando de no mostrar su inquietud. Clara levantó la mirada, sus ojos serios. Ellos quieren que recuerde, dijo en voz baja antes de volver a su dibujo. Ana sintió que el aire se le escapaba del pecho y llamó a Pedro de inmediato. Él observó el dibujo con preocupación. Esos símbolos los vi en el foro que encontré. Es parte de su lenguaje, Ana. Ella lo aprendió de Patricia. Ana tomó la mano de Clara con cuidado. ¿Quiénes son ellos, amor? ¿Quién te pide que recuerdes? Clara no respondió de inmediato. Se encogió de hombros y murmuró. No sé, pero están en todas partes. Pedro se levantó de golpe y fue directo a su computadora. Tenía que revisar nuevamente los mensajes del foro, buscar alguna conexión que pudiera ayudarles. Mientras escribía frenéticamente, Ana trataba de mantener a los niños distraídos, pero la sensación de peligro era imposible de ignorar. Esa noche, mientras Pedro revisaba los símbolos en línea, recibió un mensaje nuevo en el foro. El remitente era anónimo, pero el contenido era claro. El círculo no se detiene. Si han dejado una marca en tus hijos, siempre sabrán dónde encontrarlos. Pedro sintió cómo el miedo se transformaba en una mezcla de ira y desesperación. Se giró hacia Ana, quien estaba sentada en la sala con los niños dormidos en sus brazos. Ellos no van a parar, Ana, dijo con voz firme. Pero nosotros tampoco. La amenaza se había hecho más real que nunca, pero Pedro y Ana estaban decididos a proteger a su familia, sin importar el costo. Sabían que el tiempo corría en su contra, pero también sabían que, mientras estuvieran juntos, aún tenían una oportunidad de luchar. La noche avanzaba lentamente en la casa de los Almeida y el ambiente estaba cargado de una inquietud palpable. Pedro, sentado frente a su computadora, continuaba revisando las respuestas en el foro. Los mensajes que había recibido eran cada vez más crípticos, pero uno llamó especialmente su atención: una dirección de correo electrónico con una única frase adjunta. Ellos tienen un punto débil, escríbeme si quieres saber cuál. Pedro dudó por un momento. Podría ser una trampa, pero también podía ser su única oportunidad para entender cómo enfrentar a El Círculo. Decidió escribir un mensaje rápido y directo, explicando su situación y pidiendo más información. No pasó mucho tiempo antes de que recibiera una respuesta. Era un archivo adjunto con un documento titulado Registros Internos y una breve nota. Lee con cuidado y no actúes impulsivamente. Mientras Pedro descargaba el archivo, Ana entró en el despacho con los brazos cruzados y una expresión preocupada. Pedro, ¿qué estás haciendo? Necesitamos hablar de esto juntos. No podemos enfrentarlo sin saber a qué nos estamos exponiendo. Pedro asintió, sabiendo que tenía razón. Acabo de recibir esto, dijo, señalando la pantalla.
Es posible que tenga información sobre ellos. Si hay algo que podamos usar para proteger a Clara y Miguel, está aquí. Ana se acercó y ambos comenzaron a leer el documento. Era un informe fragmentado, aparentemente robado de los archivos del grupo. Describía cómo el círculo operaba en las sombras, utilizando a personas como Patricia para infiltrarse en familias vulnerables. Su objetivo no era solo adoctrinar, sino también crear una red de niños altamente sugestivos que pudieran ser manipulados para fines desconocidos. Había descripciones detalladas de los métodos que usaban, incluidas palabras clave y símbolos específicos para reforzar el control mental. Esto es una locura, murmuró Ana, pasando las páginas con una mezcla de horror y determinación. Entonces llegó a una sección titulada Puntos de ruptura. El documento explicaba que si los símbolos y las palabras clave eran neutralizados a través de un proceso específico de desprogramación, el vínculo de control podría romperse. Pero también advertía que los miembros del grupo reaccionarían agresivamente si percibían que alguien intentaba interferir. Tenemos que llevar esto a Marina, dijo Pedro con urgencia. Ella puede ayudarnos a desprogramar lo que Patricia implantó en ellos. A la mañana siguiente, llamaron a Marina y le explicaron lo que habían encontrado. La terapeuta los recibió de inmediato en su consultorio. Con las notas en mano, Marina les explicó que el proceso no sería fácil. Esto va más allá de una simple hipnosis. Es un sistema de control que se construye capa por capa. Desprogramarlos llevará tiempo y puede que sea doloroso para ellos. Clara y Miguel se sentaron en pequeños sillones frente a Marina, mientras Pedro y Ana observaban con ansiedad desde una esquina del cuarto. Marina comenzó a hablar con los niños en un tono suave, usando técnicas diseñadas para guiarlos hacia recuerdos específicos. Poco a poco, Clara comenzó a hablar sobre los juegos que Patricia les hacía jugar, describiendo los símbolos y las palabras que repetían una y otra vez. Miguel, inicialmente callado, de repente rompió en llanto. Ella nos dijo que si hablábamos, nos encontrarían, dijo entre sollozos. Ana corrió hacia él, abrazándolo con fuerza, mientras Marina intentaba calmarlo. Están comenzando a abrirse, dijo Marina con calma, aunque su rostro reflejaba preocupación. Pero esto confirma lo que temíamos. Ellos han sido marcados y el círculo no se detendrá hasta recuperarlos. Pedro sintió que un nudo se formaba en su estómago. Sabía que estaban avanzando, pero también entendía que esto solo aumentaría el riesgo. Mientras Marina continuaba trabajando con los niños, Pedro se giró hacia Ana. Esto no es suficiente. Si queremos detenerlos, tenemos que atacarlos directamente. No podemos seguir esperando a que hagan el próximo movimiento. Ana lo miró con los ojos llenos de miedo, pero también con determinación. Entonces lo hacemos, pero lo hacemos juntos. Sabían que estaban entrando en territorio desconocido, pero no había vuelta atrás. Su familia estaba en juego y harían todo lo necesario para protegerla, incluso si eso significaba enfrentarse al mismo núcleo del círculo. La sesión con Marina había sido un paso importante, pero Pedro y Ana sabían que no podían depender únicamente de la terapia para mantener a salvo a Clara y Miguel. Esa misma noche, mientras los niños dormían exhaustos después de un día emocionalmente cargado, la pareja se sentó en la sala con el documento sobre el círculo abierto frente a ellos. Cada palabra parecía un recordatorio de que estaban luchando contra algo mucho más grande de lo que podían comprender. Pedro, con los ojos fijos en la pantalla de su computadora, señaló una parte del archivo que detallaba los nodos operativos del grupo. Eran lugares específicos donde, según el informe, se reunían para coordinar sus actividades. Uno de ellos estaba marcado como una pequeña finca a las afueras de la ciudad, en una zona rural poco transitada. Si este lugar es real, podría ser nuestra mejor oportunidad para entender cómo operan y qué quieren de nuestros hijos, dijo Pedro con determinación. Ana lo miró, dubitativa. ¿Y qué se supone que hagamos? ¿Ir allí solos? Pedro, esto no es un juego. No sabemos quiénes están involucrados ni de qué son capaces. Pedro asintió lentamente. Sabía que Ana tenía razón, pero el miedo y la impotencia lo carcomían. No podemos quedarnos de brazos cruzados, Ana. Si sabemos dónde están, tenemos que hacer algo, aunque sea para obtener pruebas suficientes para entregarlas a las autoridades. Después de discutirlo por horas, decidieron que Pedro iría al lugar a investigar. No entrarían en contacto con nadie. Simplemente intentaría confirmar si la finca estaba activa y si había algo que pudiera ayudar a desmantelar el grupo.
Ana no estaba completamente convencida, pero sabía que Pedro no se detendría hasta hacer algo. Solo prométeme que serás cuidadoso, dijo finalmente, su voz temblando. A la mañana siguiente, Pedro se preparó para la expedición. Llevó consigo una cámara, una linterna y su teléfono completamente cargado. También dejó una copia del archivo con Ana, junto con instrucciones claras de qué hacer si algo salía mal. Llámame cada media hora, insistió Ana, sosteniéndolo por los hombros. Y si ves algo raro, vuelves inmediatamente. El camino hacia la finca era solitario, con carreteras estrechas bordeadas de árboles altos que proyectaban sombras inquietantes. Pedro sentía cómo la adrenalina crecía con cada kilómetro recorrido, pero también intentaba calmarse, recordándose que esto era por su familia. Cuando finalmente llegó, estacionó su auto a una distancia prudente y se adentró en el bosque que rodeaba la propiedad. Desde una colina cercana pudo observar la finca. Era un edificio antiguo, con paredes desgastadas y un techo parcialmente cubierto de musgo. Aunque parecía abandonado, Pedro notó algo que lo hizo quedarse helado. Varios vehículos estacionados alrededor, todos modernos y claramente en uso. También vio personas entrando y saliendo, todas vestidas con ropa oscura, moviéndose con precisión, como si siguieran un plan establecido. Sacó su cámara y comenzó a tomar fotos, documentando todo lo que veía. Mientras lo hacía, escuchó voces a la distancia, un murmullo bajo que parecía provenir del interior del edificio. Pedro se arrastró un poco más cerca, hasta que pudo distinguir palabras fragmentadas. El próximo paso, la familia marcada, el círculo debe cerrarse. El corazón de Pedro latía con fuerza mientras procesaba lo que acababa de escuchar. Estaban hablando de ellos. La familia marcada no podía ser otra que la suya. Guardó la cámara y comenzó a retroceder con cuidado, intentando no hacer ruido. Pero al girarse, pisó una rama seca que crujió bajo su pie. Las voces en el edificio se detuvieron de inmediato. Pedro contuvo el aliento mientras escuchaba pasos acercándose desde la dirección de la finca. No podía permitirse ser descubierto. Sin dudar, se agachó detrás de un árbol grueso, esperando que la oscuridad lo mantuviera oculto. Las figuras se acercaron, iluminando el bosque con linternas. «Alguien está aquí», dijo una voz masculina, baja pero firme. Pedro supo que su tiempo se había agotado. Tenía que salir de allí, rápido y sin ser visto, su familia en diario. Pedro sintió cómo su corazón golpeaba con fuerza dentro de su pecho, mientras los pasos se acercaban peligrosamente. Las luces de las linternas oscilaban entre los troncos de los árboles, proyectando sombras erráticas que parecían moverse por sí solas. Contuvo la respiración, tratando de no hacer el menor ruido mientras su mente buscaba desesperadamente una salida. «Revisen la zona. No puede estar lejos», dijo una voz masculina, con un tono autoritario que hacía evidente que quien hablaba estaba acostumbrado a dar órdenes. Pedro apretó la cámara contra su pecho, consciente de que las fotos que había tomado eran la única evidencia que tenía para exponer al círculo. Si lo atrapaban, no solo estaba en peligro su vida, sino también la de Ana, Clara y Miguel. Con movimientos lentos y controlados, Pedro comenzó a retroceder aprovechando la cobertura de los árboles. Cada paso que daba era una prueba de nervios, cuidando de no pisar ramas o hojas secas que pudieran delatarlo. Sin embargo, el terreno era irregular y un pequeño resbalón lo hizo tambalearse, aunque logró recuperar el equilibrio antes de caer. Las linternas giraron inmediatamente hacia su dirección. «¡Por ahí!», gritó uno de los hombres, y Pedro supo que ya no podía seguir ocultándose. Se giró y comenzó a correr entre los árboles, zigzagueando para dificultar que lo siguieran. Las ramas rasguñaban su rostro y brazos, pero no se detuvo. El sonido de los pasos detrás de él y las voces que daban instrucciones lo empujaban a seguir adelante, a pesar del miedo que lo consumía. Mientras corría, Pedro recordó que había estacionado su auto a cierta distancia, fuera de la vista de la finca. Su única esperanza era llegar allí antes de que lo alcanzaran. El camino parecía interminable y cada segundo que pasaba sentía que las voces se acercaban más. Cuando finalmente vio el brillo del vehículo a través de los árboles, un destello de esperanza cruzó su mente. Llegó al auto jadeando, con las manos temblorosas mientras buscaba las llaves en su bolsillo. Detrás de él, las luces de las linternas brillaban cada vez más cerca. Con un movimiento rápido, abrió la puerta y se deslizó al interior. Encendió el motor y pisó el acelerador, levantando una nube de polvo mientras el auto se alejaba del lugar.
A través del retrovisor, Pedro vio cómo dos figuras emergían del bosque, observando cómo escapaba. Aunque estaba fuera de su alcance inmediato, sabía que aquello no significaba que estuviera a salvo. Apretó los dientes y dirigió toda su concentración hacia el camino, con el único objetivo de regresar a casa y poner a salvo a su familia. Cuando llegó, Ana estaba esperando en la puerta con los ojos llenos de preocupación. Pedro, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Su esposo salió del auto, cubierto de sudor y con el rostro marcado por pequeñas heridas. Sin decir una palabra, la abrazó con fuerza, como si necesitara asegurarse de que todavía estaban juntos. Una vez dentro, Pedro mostró las fotos que había tomado. Ana las observó en silencio, su rostro reflejando una mezcla de horror y determinación. Están organizados. Esto no es algo pequeño, dijo Pedro. Pero ahora tenemos pruebas, sabemos dónde están y lo que planean. Ana asintió, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Y si vienen por nosotros, Pedro, dijiste que sabían que alguien estaba allí, no podemos quedarnos esperando a que nos encuentren. Pedro tomó sus manos y la miró fijamente. No vamos a dejar que nos toquen. Vamos a proteger a Clara y Miguel, cueste lo que cueste. Y ahora sabemos más de ellos que ellos de nosotros. Esto nos da ventaja. Pero en su interior, Pedro sabía que aquello era solo el principio. Los pasos en el bosque, las voces, las linternas que lo habían perseguido, eran un recordatorio de que el círculo estaba siempre cerca, observando, esperando el momento de atacar. La noche fue interminable en la casa de los Almeida. Pedro y Ana, aunque agotados, sabían que no podían permitirse bajar la guardia. Las luces del exterior permanecían encendidas, las cámaras de seguridad monitoreadas desde el teléfono de Pedro, y cada ruido en la calle hacía que ambos se tensaran. Clara y Miguel dormían en el cuarto de sus padres, protegidos entre ellos, mientras Ana pasaba la mano por el cabello de sus hijos, buscando tranquilizarse a través de su cercanía. Pedro, sentado frente a su computadora, analizaba las fotos que había tomado de la finca. Ampliaba las imágenes, intentando identificar algo más. Rostros, símbolos, cualquier detalle que pudiera ser útil. Había capturado a varias personas entrando y saliendo del lugar, todas vestidas con ropa oscura y comportándose de manera metódica. No eran simples seguidores, aquello parecía una operación bien organizada. De repente, Pedro notó algo. En una de las imágenes, en el fondo, había una camioneta blanca con un logotipo en un costado. Aunque estaba parcialmente cubierto por la vegetación, se podía distinguir un círculo rodeado por runas, similar al dibujo que Clara había hecho días atrás. Esto lo conecta todo, murmuró Pedro para sí mismo. Hizo una búsqueda rápida en Internet, pero no encontró ninguna información sobre la empresa o el símbolo. Sin embargo, sabía que ese detalle podía ser clave. Ana entró en la sala en ese momento, con el rostro cansado pero determinado. ¿Encontraste algo?, preguntó, inclinándose para mirar la pantalla. Pedro le mostró la camioneta y el logotipo. Es el mismo símbolo que Clara dibujó. Esto confirma que ella está conectada a todo esto de alguna manera. Tenemos que averiguar qué significa. Ana asintió, pero su mente estaba en otro lugar. Pedro, si ellos saben que estuviste en la finca, no se quedarán quietos. Tenemos que prepararnos para lo peor. No podemos quedarnos aquí esperando. Pedro entendía su preocupación, pero también sabía que no podían huir sin un plan. No vamos a esperar, Ana, pero tampoco podemos abandonar la casa sin saber a dónde ir. Necesitamos ayuda. Ana pensó por un momento y dijo, ¿y Marina? Ella conoce más de lo que enfrentamos y ha trabajado con Clara y Miguel. Tal vez pueda ayudarnos a desentrañar todo esto. Pedro asintió. Marina era su mejor opción. Decidieron llamarla al día siguiente y compartir las fotos y la información que habían recopilado. Mientras tanto, reforzaron las medidas de seguridad. Pedro bloqueó las ventanas con barras de madera, instaló alarmas adicionales y revisó el sistema de cámaras, asegurándose de que cada rincón estuviera cubierto. Ana preparó mochilas con lo esencial, ropa, agua, alimentos y los documentos importantes. Aunque no querían pensar en huir, sabían que debían estar listos para cualquier eventualidad. A medida que la madrugada se acercaba, Pedro y Ana se sentaron juntos en la sala, en silencio, escuchando los ruidos de la noche. Cada crujido del viento entre los árboles, cada motor que pasaba por la calle, los mantenía alerta. La tensión en el aire era casi insoportable. ¿Crees que esto terminará algún día?, preguntó Ana, rompiendo el silencio. Pedro la miró, queriendo decirle algo tranquilizador, pero sabía que no podía mentir. No lo sé, Ana,
pero mientras estemos juntos, lucharemos. No dejaremos que nos quiten lo que amamos. Ana asintió, apretando su mano con fuerza. Ambos sabían que la batalla no había hecho más que empezar, pero también sabían que no podían darse por vencidos. Clara y Miguel dependían de ellos y estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para protegerlos. Cuando finalmente salió el sol, su casa estaba más segura, pero el peso de la incertidumbre seguía sobre ellos. Pedro se puso de pie, su rostro marcado por la falta de sueño pero lleno de resolución. Hoy comenzamos a tomar el control de esto, dijo con firmeza. Ana, aunque agotada, le devolvió una mirada de apoyo. Había llegado el momento de contraatacar. Con el amanecer, la casa de los Almeida estaba tranquila, pero la tensión seguía en el aire. Pedro y Ana se movían con precisión, evitando hablar demasiado frente a Clara y Miguel, que comenzaban a notar el nerviosismo de sus padres. Los niños seguían mostrándose retraídos, aunque había momentos en los que parecían querer romper el silencio que los mantenía atrapados. Ana, mientras preparaba el desayuno, intentaba distraerlos con pequeñas conversaciones, pero las respuestas eran breves y distantes. Pedro, por su parte, estaba decidido a dar el siguiente paso. Tomó su teléfono y llamó a Marina. Tras un breve intercambio, la terapeuta aceptó reunirse con ellos de inmediato, esta vez en un lugar neutral que ofreciera mayor seguridad, su consultorio en un edificio con vigilancia y acceso restringido. Tráiganme todo lo que tengan, fotos, documentos, cualquier cosa que pueda ayudarnos a entender cómo actuar contra ellos, les dijo con firmeza. Mientras Ana preparaba a los niños para salir, Pedro revisó una vez más las imágenes y documentos que había recopilado. Su mente estaba en alerta máxima, repasando cada detalle buscando patrones o conexiones que pudieran haber pasado por alto. Antes de salir, se aseguró de que todas las cerraduras y sistemas de seguridad estuvieran activados. Sabía que dejar su casa desocupada era un riesgo, pero no tenían otra opción. El trayecto hacia el consultorio fue silencioso. Pedro conducía lanzando miradas constantes al retrovisor, convencido de que podrían estar siendo seguidos. Ana estaba en el asiento del copiloto sosteniendo la mano de Clara, mientras Miguel dormía con la cabeza apoyada en su hermana. La tensión en el aire era palpable, pero nadie dijo nada. Sabían que necesitaban concentrarse en llegar a salvo. Cuando llegaron al consultorio, Marina los recibió con una expresión preocupada pero determinada. Había preparado una sala especialmente para la reunión, con persianas cerradas y un ambiente tranquilo. Estamos en un lugar seguro, les aseguró, aunque todos sabían que la seguridad era relativa cuando se trataba de El Círculo. Pedro le mostró las fotos de la finca y el logotipo en la camioneta, explicando todo lo que había visto y oído. Marina observó cada imagen con atención, haciendo preguntas precisas y tomando notas. Cuando llegó al símbolo que había dibujado Clara, su expresión se endureció. Esto confirma lo que sospechábamos, dijo. Ellos están utilizando estos símbolos como anclajes psicológicos. Es parte de cómo refuerzan el control mental en los niños. Pero hay algo más. Este símbolo en particular representa una conexión. Para ellos significa que los niños ya son parte del grupo que les pertenecen. Ana contuvo un grito, apretando los puños con fuerza. No les pertenecen, dijo con voz temblorosa pero firme. Son nuestros hijos, no tienen derecho a hacer esto. Marina asintió. Y no vamos a permitir que sigan controlándolos. Pero necesitamos tiempo. La desprogramación es un proceso delicado, especialmente porque estos símbolos y palabras clave están diseñados para provocar miedo y obediencia. Si los forzamos, podríamos causar más daño que beneficio. Pedro tomó la palabra. Y si encontramos la forma de exponerlos, si mostramos lo que están haciendo, ¿no podríamos detenerlos de raíz? Marina lo miró con cautela. Es posible, pero peligroso. Exponerlos significaría enfrentarnos directamente a ellos. Y por lo que me has contado, están organizados y tienen recursos. No son un grupo pequeño. Mientras discutían sus opciones, Clara, que había estado jugando con unos bloques en la esquina de la sala, de repente levantó la vista. Ellos saben dónde estamos, dijo en voz baja, mirando a Marina. Siempre saben. El cuarto quedó en silencio. Pedro y Ana intercambiaron una mirada rápida antes de que Ana se arrodillara junto a su hija. ¿Qué quieres decir, mi amor? ¿Cómo lo sabes? Clara pareció dudar por un momento, como si estuviera luchando contra algo dentro de su mente. Finalmente susurró. Patricia dijo que podíamos llamarlos cuando los necesitáramos, que ellos siempre escucharían.
Marina se inclinó hacia la niña, manteniendo un tono calmado. ¿Te dio algo, Clara? ¿Algo para llamarlos? Clara sintió lentamente y sacó un pequeño colgante de su bolsillo. Era un objeto que Ana no había visto antes, con el mismo símbolo del círculo grabado en él. Pedro lo tomó con cuidado, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. No sabían cómo, pero aquello era una conexión directa con el círculo. Esto cambia todo, dijo Marina con seriedad. Ellos saben dónde están porque ustedes llevan esto con ustedes, pero ahora que lo sabemos, podemos usarlo a nuestro favor. La familia había encontrado una pista crucial, pero también un recordatorio de lo cerca que estaban de quienes los acechaban. El descubrimiento del colgante sumió la sala en un silencio cargado de tensión. Pedro sostenía el objeto entre sus dedos, sintiendo el peso simbólico que representaba. No era solo un trozo de metal, era una conexión directa con el círculo, un enlace que había permanecido oculto en su propio hogar. Ana lo miraba con una mezcla de incredulidad y temor, mientras Marina observaba atentamente, intentando comprender el alcance de lo que tenían en sus manos. ¿Cómo llegó esto a ti, Clara?, preguntó Marina con su voz calmada, pero la niña parecía confundida. No sé, ella me lo dio. Dijo que me protegería, que si lo tenía, nunca estaría sola. Clara bajó la mirada, como si las palabras de Patricia aún tuvieran un efecto sobre ella. Miguel, sentado a su lado, la observaba en silencio, pero su pequeño cuerpo temblaba ligeramente. Ana se apresuró a tomar a ambos niños en sus brazos, tratando de transmitirles la seguridad que sentía que se les escapaba. Marina tomó el colgante de las manos de Pedro y lo examinó detenidamente. El símbolo grabado en él parecía antiguo, lleno de detalles que, aunque complejos, parecían tener un propósito deliberado. Esto no es solo un amuleto, es un dispositivo psicológico, explicó. Ellos lo usan como un ancla emocional. Siempre que lo vean o lo toquen, los niños recordarán las palabras y las instrucciones que les fueron dadas. Por eso Clara dijo que siempre saben. Es una manera de mantenerlos conectados, incluso a la distancia. Pedro frunció el ceño, sintiendo que el nudo en su estómago se apretaba aún más. ¿Y si lo destruimos? ¿Eso rompería la conexión? Marina negó lentamente con la cabeza. No es tan sencillo. Si lo destruimos sin desprogramar primero los efectos psicológicos, podríamos causar más daño que bien. Podría generar ansiedad o incluso hacer que los niños busquen inconscientemente una nueva conexión. Lo que debemos hacer es usar esto en su contra. Si este objeto les da acceso a los niños, también puede darnos acceso a ellos. Pedro entendió lo que Marina estaba sugiriendo. ¿Quieres que usemos el colgante como una forma de rastrearlos?, preguntó, aunque la idea lo hacía sentir expuesto. Marina asintió. Ellos probablemente monitorean este objeto de alguna manera, ya sea física o simbólicamente. Si lo llevamos a un lugar donde podamos preparar una trampa, podríamos atraerlos y enfrentarlos. Ana no pudo evitar protestar. ¿Una trampa? ¿Qué tan seguro sería eso? No quiero poner a Clara y Miguel en más peligro. Marina la miró con compasión. Entiendo tu preocupación, Ana, pero si no hacemos nada, ellos seguirán buscando. Esto no terminará hasta que los enfrentemos directamente. No se trata solo de defendernos, se trata de asegurarnos de que no puedan lastimar a nadie más. La discusión quedó en suspenso cuando Clara se levantó de repente. Sus ojos estaban vidriosos y su voz sonó como un eco distante cuando habló. Ellos están aquí, están cerca. Ana y Pedro se miraron, congelados por el pánico, mientras Marina reaccionaba rápidamente. Clara, ¿qué sientes? ¿Qué ves? La niña señaló hacia la ventana, donde las cortinas estaban cerradas. Ellos están esperando. Pedro corrió hacia la ventana y apartó un pequeño rincón de la cortina. Afuera, en la distancia, pudo distinguir las luces de un vehículo estacionado en la calle. No podía ver quién estaba dentro, pero sabía que no era una coincidencia. Nos están observando, murmuró con la mandíbula apretada. Marina se levantó con decisión. No podemos quedarnos aquí. Si saben que estamos juntos, intentarán actuar. Tenemos que salir ahora, pero bajo nuestros términos. Pedro asintió, sintiendo la urgencia en las palabras de Marina. Recogió el colgante y lo guardó en un bolsillo, de usarlo como una herramienta para cambiar el curso de los acontecimientos. Ana tomó a los niños de la mano, sus ojos llenos de lágrimas, pero también de determinación. Sabía que lo que venía sería peligroso, pero no podían permitir que el círculo siguiera controlando sus vidas. Vamos a terminar con esto, dijo Pedro, con una firmeza que resonó en la sala.
Marina asintió, liderando el camino hacia la puerta. Sabían que el próximo movimiento sería decisivo. La noche caía mientras Pedro, Ana, Marina y los niños se preparaban para abandonar el consultorio. Afuera, las luces del vehículo seguían estacionadas, inmóviles pero con una presencia intimidante. Pedro no podía quitarse la sensación de que cada movimiento que hacían estaba siendo monitoreado. Marina tomó el liderazgo, trazando rápidamente un plan para salir del edificio sin ser detectados. Tenemos que distraerlos. Si ven que nos movemos todos juntos, nos seguirán. Pedro, tú y yo iremos primero. Ana, quédate con los niños hasta que sea seguro. Ana apretó la mano de Clara y Miguel, sus ojos llenos de preocupación. ¿Y si no regresan? No puedo quedarme aquí sola con ellos. Pedro se inclinó hacia ella, tocándole suavemente el rostro. Regresaremos. Te prometo que lo haremos, pero ahora necesitamos que confíes en nosotros. Marina tomó el colgante de Pedro y lo examinó una vez más. Luego lo colocó en su bolso y lo selló herméticamente. Ellos rastrean esto de alguna manera. Si lo llevamos lejos de aquí, podríamos alejarlos de Ana y los niños. Pedro asintió, sabiendo que aquello significaba ser un cebo, pero estaba dispuesto a hacerlo. Había llegado demasiado lejos para retroceder. Salieron por una puerta trasera del consultorio, moviéndose con sigilo. Marina conducía un auto viejo que tenía en el estacionamiento subterráneo. Era discreto, sin ninguna señal de ser rastreable. Pedro se subió al asiento del copiloto y ambos se alejaron lentamente mientras Ana observaba desde la ventana, con Clara y Miguel abrazados a su lado. El auto avanzó por las calles vacías mientras Pedro miraba constantemente por el retrovisor. Al cabo de unos minutos, notó movimiento. 2 vehículos oscuros comenzaron a seguirlos a una distancia prudente. «Ahí están», murmuró con tensión en la voz. Marina no mostró sorpresa. «Eso significa que el colgante está funcionando, nos están siguiendo». Marina condujo hacia las afueras de la ciudad, hacia un área industrial que conocía bien. Era un lugar abandonado, con almacenes vacíos y caminos poco transitados. «Si nos siguen hasta aquí, podremos enfrentarlos en un lugar donde no haya testigos ni interrupciones», explicó. Pedro apretó los puños, sabiendo que aquel plan era peligroso, pero necesario. «¿Y si no vienen desarmados?», preguntó. Marina lo miró de reojo. «Por eso tenemos que ser más inteligentes que ellos». Mientras tanto, en el consultorio, Ana intentaba mantener a los niños calmados. Clara estaba inquieta, mirando constantemente hacia la puerta, como si sintiera algo que los demás no podían percibir. «Mamá, ellos saben que nos quedamos aquí», susurró, con los ojos llenos de lágrimas. Ana trató de tranquilizarla, pero sus palabras sonaban vacías incluso para ella misma. De vuelta en el auto, Marina y Pedro llegaron al almacén abandonado. Estacionaron el auto y bajaron rápidamente, escondiéndose detrás de un muro. Los 2 vehículos que los seguían se detuvieron poco después, y de ellos descendieron varias figuras. Eran hombres y mujeres vestidos de negro, moviéndose con precisión y propósito. Uno de ellos sostuvo un dispositivo pequeño, similar a un rastreador, y señaló hacia el auto de Marina. «Son más de los que esperaba», susurró Pedro, sintiendo cómo la adrenalina comenzaba a invadirlo. Marina sintió, pero no parecía asustada. «Eso significa que están desesperados. El colgante es importante para ellos. Eso es nuestra ventaja». Mientras observaban desde las sombras, uno de los hombres habló en voz alta, su tono firme y autoritario. «Sabemos que están aquí. Devuélvanos lo que nos pertenece y no habrá consecuencias. No queremos conflicto». Pedro sintió que su sangre hervía. Dio un paso hacia adelante, pero Marina lo detuvo con una mano en el hombro. «Espera, aún no. Ellos no tienen idea de cuánta información tenemos. Úsalo en su contra». El enfrentamiento estaba cerca, y ambos sabían que aquello definiría si podían liberar a su familia del círculo o si caerían aún más en sus redes. Pedro tomó aire profundamente, sabiendo que estaba a punto de arriesgarlo todo. Pedro apretó los puños mientras observaba a las figuras en negro moverse con precisión en torno al auto. Las luces de las linternas oscilaban en todas direcciones, iluminando los rincones del almacén vacío. Su corazón latía con fuerza, pero no era miedo lo que lo dominaba. Era una mezcla de rabia contenida y determinación. Sabía que estaba arriesgando todo por su familia y no podía permitirse fallar. Marina, a su lado, mantenía la calma, evaluando cada movimiento del grupo. En su mano tenía el colgante, oculto dentro de una bolsa sellada. «Ellos están aquí por esto», murmuró en voz baja.
Si lo usamos correctamente, podemos ganar tiempo y hacer que revelen más de lo que pretenden. Pedro asintió, aunque cada segundo que pasaba sentía que su paciencia se agotaba. Los desconocidos continuaban explorando el área, y uno de ellos volvió a hablar, esta vez con un tono más impaciente. No queremos más problemas, solo devuélvanos lo que nos pertenece. Nadie tiene que salir herido. La voz resonó en el almacén, pero Pedro no se dejó intimidar, dio un paso hacia adelante, saliendo de las sombras, y alzó la voz. ¿Qué les pertenece exactamente? ¿Mis hijos? ¿El control de sus mentes? Eso no es de ustedes. El grupo giró de inmediato hacia él. Las linternas lo enfocaron, cegándolo por un momento, pero Pedro se mantuvo firme. Marina se mantuvo en las sombras, observando cuidadosamente. Uno de los hombres que parecía liderar al grupo dio un paso al frente. Era alto, con una postura rígida y una mirada fría que irradiaba autoridad. No estamos aquí para discutir contigo, señor Almeida. Queremos lo que llevas contigo. Sabes exactamente de qué estoy hablando. Pedro sacó el colgante de la bolsa de Marina, sosteniéndolo en alto para que todos lo vieran. ¿Esto? ¿Es esto lo que quieren?, gritó, sintiendo cómo la ira le daba fuerzas. ¿Qué tiene esto que es tan importante para ustedes? El líder del grupo no respondió de inmediato. Sus ojos se fijaron en el objeto como si tuviera un poder magnético. Ese colgante es un vínculo. Nos conecta con lo que nos pertenece. Si sabes lo que mejor para ti, lo devolverás. Pedro rió con amargura. Con lo que les pertenece. Mis hijos no les pertenecen. Ustedes no tienen derecho a controlarlos, a manipularlos. Se acabó. Luego hizo un gesto como si estuviera a punto de destruir el colgante, y el grupo reaccionó de inmediato. Dos de ellos avanzaron rápidamente, pero Marina salió de las sombras en ese momento, apuntándolos con una linterna brillante que los desorientó. Deténganse, dijo Marina con voz firme. Ustedes no tienen el control aquí. Sabemos quiénes son y lo que están haciendo. Tenemos pruebas suficiente para exponerlos y destruir su red, así que retrocedan. El líder levantó una mano, deteniendo a los otros. Por un momento pareció evaluar la situación como si estuviera considerando sus opciones. Ustedes no entienden, dijo con calma. No se trata de control, se trata de protección. Esos niños están destinados a algo más grande de lo que pueden imaginar. Al resistirse, solo están haciendo que las cosas sean más difíciles para ellos. Pedro sintió un escalofrío. Las palabras del hombre eran frías, calculadoras, pero no mostraban remordimiento. No me importa cuál sea su propósito, dijo, su voz temblando de rabia. Ellos no son suyos para moldear ni manipular. Si creen que pueden continuar con esto, se están engañando. El líder dio un paso atrás, inclinando ligeramente la cabeza. Entonces, creo que hemos llegado a un punto muerto, pero esto no ha terminado. El círculo siempre se cierra. Con un gesto de su mano, los demás comenzaron a retirarse, pero no antes de que uno de ellos lanzara una mirada directa a Pedro. Cuida a tus hijos, pero recuerda, siempre estamos observando. Mientras los vehículos se alejaban en la distancia, Pedro sintió una mezcla de alivio y preocupación. Habían ganado esta ronda, pero la amenaza seguía latente. Marina se giró hacia él, con el rostro serio. Esto nos da tiempo, pero no será para siempre. Tenemos que seguir moviéndonos y reunir más aliados. Pedro asintió, apretando el colgante en su mano. Sabía que la lucha no había terminado, pero por ahora habían protegido a su familia una vez más, y eso era suficiente para seguir adelante. El regreso a casa fue silencioso, cargado de emociones contenidas. Pedro conducía con las manos firmemente apretadas al volante, mientras Marina, sentada a su lado, revisaba mentalmente cada detalle del enfrentamiento en el almacén. En el asiento trasero, Ana sostenía a Clara y Miguel, que parecían más inquietos que de costumbre, como si percibieran que algo importante había ocurrido. Al llegar a casa, Pedro se aseguró de revisar cada rincón antes de permitir que su familia entrara. Cerró las puertas y activó todas las alarmas, aunque sabía que esas medidas eran solo una barrera frágil frente a una amenaza tan grande. Por ahora estamos a salvo, dijo en voz baja, más para convencerse a sí mismo que para los demás. Ana llevó a los niños a su cuarto, donde Clara se aferró a su madre y Miguel murmuró, ¿Se fueron de verdad, mamá? ¿Ya no van a volver? Ana lo abrazó con fuerza, tragándose las lágrimas que querían escapar. Estamos aquí, mi amor. No vamos a dejar que te hagan daño. Ninguno de nosotros permitirá que vuelvan. Pedro y Marina se sentaron en la sala, agotados pero conscientes de que el enfrentamiento en el almacén era solo el comienzo.
Esto no es una victoria, Pedro, dijo Marina con un tono grave. Ellos retrocedieron, pero no porque se hayan rendido. Están recalculando, observando. Volverán, y lo harán de una forma que no esperemos. Pedro asintió. Sabía que tenía razón, pero no podía permitirse sentirse derrotado. Entonces, ¿qué hacemos ahora? No podemos seguir huyendo o defendiéndonos. Necesitamos atacar de alguna manera. Marina se recostó en el sofá, cerrando los ojos por un momento. Tenemos información, Pedro. Tienes las fotos, los documentos que conseguimos. Es suficiente para iniciar una investigación formal con las autoridades, pero eso podría tardar y mientras tanto necesitamos proteger a Clara y Miguel. La prioridad ahora es romper cualquier conexión psicológica que quede entre ellos y el círculo. Si rompemos su control, perdemos lo que más quieren de ellos. Pedro se quedó en silencio por un momento, procesando sus palabras. ¿Es posible desconectarlos por completo? Patricia parecía tan segura de que ya los tenían bajo su control. Es posible, respondió Marina con más convicción esta vez. Será un proceso lento, pero no imposible. Necesitamos tiempo, un lugar seguro donde puedan sanar lejos de cualquier influencia externa. Esa noche, mientras Ana dormía junto a los niños en su cuarto, Pedro permaneció despierto. La casa estaba en calma, pero su mente era un torbellino. Sacó el colgante de la bolsa sellada y lo observó con atención. Era un objeto pequeño, insignificante a simple vista, pero representaba el centro de todo lo que estaba sucediendo. Lo dejó sobre la mesa y se recostó en el sofá, incapaz de cerrar los ojos. Por la mañana, Pedro y Ana tomaron una decisión. Buscarían un lugar donde su familia pudiera empezar de nuevo. Nos mudaremos lejos, a donde ellos no puedan encontrarnos, dijo Pedro. Ana asintió, aunque sabía que escapar no sería una solución permanente. Pero también debemos estar preparados para el momento en que tengamos que enfrentarlos de nuevo. Durante las semanas siguientes, Marina continuó trabajando con Clara y Miguel, ayudándolos a desentrañar los anclajes psicológicos que el círculo había implantado en sus mentes. Poco a poco, los niños comenzaron a mostrar señales de recuperación. Clara volvió a sonreír y a dibujar, esta vez sin símbolos perturbadores, mientras que Miguel se mostró más abierto y cariñoso. Aunque la familia estaba en un lugar seguro, Pedro y Ana sabían que la amenaza nunca desaparecería del todo. Sin embargo, esa experiencia los había transformado. Eran más fuertes, más unidos y más determinados que nunca a proteger a sus hijos. Sabían que el círculo podía estar en cualquier parte, pero también sabían que nunca más serían vulnerables. Mientras observaban a sus hijos jugar en el patio de su nuevo hogar, Ana tomó la mano de Pedro y le dijo: «Ellos no nos quitaron nada. No les dejamos ganar». Pedro asintió con una sonrisa leve, pero sus ojos reflejaban una resolución firme. Pase lo que pase, estaban listos para luchar, y esta vez lo harían en sus propios términos.